Recuerdo que una vez veníamos en el bus y él justo estaba en eso, ¿no? Preguntándome, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? Veníamos en el mismo bus porque yo me quedaba aquí en el barrio 6 de diciembre, antes vivía aquí, y él se iba hasta la refinería y el bus iba hacia allá. Entonces, él me venía preguntando, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? Y ya de tanto que me preguntaba, yo le voy a decir que es él. Bueno, por dentro sí me gustaba un poquito, pero para que no moleste. Y entonces, ya pues esperando que falte una cuadra para bajarme, ya dime quién te gusta, dime quién te gusta. Y yo le digo, tú, pare. Y salí corriendo como, perdónenme todos, pero no sé. Dios les bendiga a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un podcast número 2 de Enamorados. Yo sé que les ha encantado el podcast número 1 de Enamorados, así que nosotros hemos traído un nuevo capítulo para que podamos disfrutar todos juntos. Así es, mis amados hermanos en Cristo y amigos que nos están viendo. Les saluda Alicia Andrade. Me gustaría recordarles que no se olviden de compartir los podcasts que nosotros estamos subiendo, porque estos son de bendiciones, que no solamente sea para ustedes. Recordemos que compartir de la palabra del Señor, de lo del Señor, siempre es bueno. Así que qué hermoso encontrarnos aquí hoy día, y me gustaría también darle un fuerte saludo a Osvaldo, que nos acompaña. Amén, amén. Gracias, Alicia. Mi nombre es Osvaldo Barzola. Estamos contentos de encontrarnos nuevamente en este medio. Vamos a recordarle que los días jueves son los días que vamos a estar subiendo los podcasts, para que no se nos cruce por ahí con el culto ese mismo día. Vamos a tener un día específico para el podcast juvenil. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, unos invitados de la casa, mis amados pastores juveniles, el pastor Rigo y la pastora Denise. Les voy a dar paso para que ellos puedan presentarse y hablar un poco de qué esperan para este día de podcast juvenil. Bueno, que el Señor les bendiga. Chicos, muy buenas noches. Gracias por este privilegio que nos dan de poder compartir este tiempo del tema de Enamorados, capítulo 2. Para nosotros es un privilegio, ¿sí? Yo estoy en esta noche acompañado de mi bella esposa, Denise Montoya, pues quisiera que se pueda presentar ella también, ¿no? Amén. Estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes y con todos los que siguen este podcast. Amén. Sé que han de estar con mucha intriga de lo que va a pasar. Confiamos en que Dios va a hacer también la obra en esta ocasión. Amén. Amén. Bueno, este es un nuevo podcast, ¿verdad? Claro. Un capítulo más de Enamorados con el tema Un amor con propósito. Entonces, Así nosotros es. Nos gustaría conocer un poco, Osvaldo, ¿verdad? Del podcast. Ahora sí que ya iniciemos en esta parte de preguntar, ¿verdad? Y de recordar que hay algo que yo siempre digo. Recordemos que el protagonista de los podcasts es Dios. Amén. Amén. Eso es ¿Verdad? objetivo. A él Iniciamos, la podemos gloria, la compartir honra y la en este alabanza. momento para iniciar las preguntas con los pastores, Amén. para Yo conocer tengo, un poquito más. Ya tengo una pregunta ahí lista, y es como el preludio, ¿no? Vamos a remontarnos un poquito al pasado. Muy bien. ¿Cómo inicia la relación de la pastora Denise y el pastor Rigo? ¿Cómo fue ese enamoramiento? Nárranos un poco el inicio de su relación. Bueno, yo les voy a compartir parte de nuestra historia, ¿no? Específicamente, en la secundaria, una vez que yo me gradué, estudié aquí en la provincia de Santa Elena. Luego, pues, salí por motivos de estudio a la provincia del Carchi. Dentro de mis anhelos era poder seguir estudiando Ingeniería de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales. Estuve estudiando, también uno de mis sueños fue poder ser parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Estuve en La Tacunga y en Quito haciendo pruebas para ingresar. No se pudo, retorné de nuevo a Tulcán. El tiempo que yo estuve haciendo las pruebas estuvo aproximadamente de 2 meses y medio. Cuando quise volver a la universidad ya no se pudo. Yo creo que Dios tiene propósitos. Amén. Ese fue mi anhelo. La palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿no? Entonces, el Señor me trajo acá después de todo ese trayecto, aunque eran mis planes, pero yo creo que sin duda alguna el Señor ya me eligió desde pequeño. Yo no lo sabía, yo no lo quise, yo ni siquiera lo pensé, pero ponerme a pensar a través de la pregunta que tú hiciste, Osvaldito, es poder ver cómo Dios es maravilloso, cómo Dios es bueno. Y bueno, contestando tu pregunta, después de lo que te conté, ingresé acá a la Universidad Tecnológica Quinoxial, en esta extensión Salinas, y pues yo ya estuve allí el primer semestre y mi bella esposa llegó en el segundo semestre. Y de ahí pues quisiera que ella comience a contar, ¿no?, el resto. Amén. Amén. Bueno, la primera vez que nos pudimos conocer en la universidad fue un momento como un poquito no tan agradable,
pues él era el mejor estudiante hasta ese entonces. Pastor. Hasta que llegué yo, dice, hasta que llegué yo. El deseo de mi corazón era pues poder estudiar, poder ingresar a la universidad, pero no solo ingresar, sino que terminar la carrera. Claro. Dios me permite entrar haciendo un poco de situaciones, vendiendo cosas. Mis tíos me ayudaron económicamente, me compraban mis teléfonos, no sé, lo que tenía, ellos me daban más de lo que valía para ayudarme, de verdad. Claro. Yo los valoro mucho, los amo mucho. Y bueno, con ese detalle pude ingresar a la universidad, pagar un semestre y estaba lista para obtener la beca. Esa era mi meta principal, porque con esa beca yo sabía que iba a poder terminar mi carrera, porque económicamente yo no iba a poder estudiar en esa universidad. Claro. Pero Dios me abrió las puertas y yo sabía que si me abría, me iba a permitir. Ahora, cuando yo entro una semana tarde, al igual que él, pero no sabía que él también estaba llegando tarde, y entonces todos los profesores me decían, acérquese al alumno Tipantiza, él tiene los libros, él era como el ayudante de cátedra de todos los ok, maestros, ok, sí. entonces a él le confiaban sus cosas, los profesores. Entonces yo me acerco a él para por favor pedirle los apuntes y él no me lo quiso prestar. Pastor. Yo dije, Está echando yo dije, esquina el "Señor pastor". padre, tócalo, padre. Intercedo. Sí. Y ahí empezó la vida historia. Amén. Gracias Al a que no le quiso principio- prestar los libros. Era para conquistarla. Usted ya tenía su técnica. Como ella dijo, no fue porque no quise, sino porque ella no sabía que yo también había llegado una semana tarde a clases. Ah. Entonces, yo no tenía Esos sí, apuntes. esos apuntes que ella Claro. solicitaba. Ajá. Entonces, No pero querías quedar mal tampoco, ella, entonces. como no sabía, comenzó a crecer un sentimiento De resentimiento. no sé, Recelo, de recelo. resentimiento, de Recelo, odio, recelo. de- No. Hay uno que dice, no te puedo a dar la tarea, pero te enseño si es que quieres. Entonces, así fue. Ajá, entonces, recuerdo yo que uno de mis mejores amigos de la universidad, cuando justamente el día que ella llegó, decía, Rigoberto, ¿y cómo está todo por allá? Porque él llegaba siempre 2 semanas después de clase. Y yo le digo, parece que hay carne fresca, como que el ganado está mejorando. Sí, pero todavía, así se lo dije porque llegaba Denise y creo que solamente tú fuiste la nueva en ese tiempo, ¿no? Entonces, así se lo dije. Ya le había Pero puesto el ojo. todavía nada. Pasó un proceso del cual incluso yo me prestaba como para hacerle los encames, como se dice acá, o se podría decir, Los en otras enganches. palabras, los enganches con mis amigos que se acercaban y decían, mira, ya me gusta. Entonces yo dije, sí, seguro, ya, pues yo te ayudo. pero mira cómo vuelta ya, Dios vuelve a ser maravilloso, ¿no? O sea, buscándole pareja que sin ella saber, de mis compañeros a ella, cuando el Señor ya iba sembrando el amor en mi corazón hacia Wow. ella, ¿no? Pero todo empezó así, Claro. así. Yo creo que al escuchar, como ustedes pudieron escuchar, no le fue fácil tampoco para ella ingresar a esta universidad. ¿Por qué? La Universidad Tecnológica Quinocial UT Salinas en ese tiempo era de la única universidad privada aquí en la provincia de Santa Elena. Claro. Y no cualquier persona podía acceder allí por los costos de los semestres, que eran muy, muy altos. De hecho, si no hubiese sido por la ayuda de Dios, nosotros tampoco hubiésemos estudiado allí. Claro. Porque sí era muy fuerte. A nosotros nos tocó trabajar, a mí incluso en 2 trabajos, y a la vez estudiar como para poder costear parte de lo que Claro. implicaba también estar allí, ¿no? Y aún Sí. teniendo beca, ¿no? Aún teniendo beca, Wow. claro que sí. Ah, Ajá. tremendo. Pero entonces, todo inicia de allí, conociéndonos, y ¿qué más pasó ahí, amor? Recuerdo que pues yo iba por la beca y entonces pues él era mi competencia. Oh. Hasta ese entonces solo se daba una beca por aula. Entonces yo sabía que tenía que ganarle a él en notas, en todo.
Pero bueno, Dios fue bueno y al terminar ese primer semestre a él le mantuvieron su beca y a mí me otorgaron la beca. Wow. Dios fue Mira muy cómo bueno. Dios mueve Sí. cielo Sí, y sí, tierra. sí. ¡Qué bendición! Dios Dios es fiel. puso su mano, de verdad, porque eso era algo que yo le pedí al Señor, doblando rodillas y esforzándome, haciendo las dos cosas. Bueno, en medio del proceso de que ya nosotros éramos becados, teníamos que pagarle horas a la universidad. Claro. Por el hecho de que ya no pagábamos todo el costo del semestre, teníamos que, si estudiábamos en la noche, en la mañana ir a ayudar en la parte administrativa, ayudar en biblioteca, a darle clases a los chicos que no estaban tan bien en matemática tutores. financiera, cálculo, de tutores. Y entonces a veces ellos no iban a clases y nos encontrábamos los profesores ahí conversando. Yo estaba en la biblioteca, ahí aprendiendo, investigando, y ella llegaba, ¿qué haces? Y bueno, vamos a comer algo. Ay, era ella. Bueno, entonces ahí en esos tiempos pues empezó a crecer la amistad, realmente fue una Sí. amistad, nos llevábamos muy bien, compartíamos muchas cosas, objetivos, sueños, queríamos ser profesionales, eso era nuestro principal meta en ese entonces, y recuerdo que yo venía de atravesar un momento difícil en mi vida sentimental y yo no estaba como lista o preparada para iniciar otra relación. Realmente yo estaba enfocada en mi carrera. Académicamente. Y yo me acuerdo que yo le aconsejaba a él y yo le decía, no te enamores porque si te enamoras, tú vas a soltar tu carrera y tú primero termina tu carrera y de ahí ya te enamoras. Yo me acuerdo que yo le decía como amiga eso, sin saber. Sin saber que era yo. ¿Sabes cómo el pastor? ¿Cómo es? Pero estaba por atrás, con los deditos así. Tenía un ramo No, atrás, que no se enamore de nadie más. Claro que no quieres que se enamore de nadie. teniendo un ramo atrás para darle, escuchando esas palabras. Entonces, bueno, eso fue lo que nos hizo, como quien dice, fortalecer en la amistad, y a medida que iba avanzando la amistad, y él pues que quería hacerme los enganches con sus amigos, como les digo, yo no tenía la intención de eso, entonces eso como que quedó a un lado. Recuerdo que una vez veníamos en el bus y él justo estaba en eso, ¿no? Preguntándome, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? Veníamos en el mismo bus porque yo me quedaba aquí en el barrio 6 de diciembre, antes vivía aquí, y él se iba hasta la refinería y el bus iba hacia allá. Entonces, él me venía preguntando, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? Y ya de tanto que me preguntaba, yo le voy a decir que es él. Bueno, por dentro sí me gustaba un poquito, pero para que no moleste. Y entonces, ya pues esperando que falte una cuadra para bajarme, ya dime quién te gusta, dime quién te gusta. Y yo le digo, tú, pare. Y salí corriendo como, perdónenme todos, pero no hacer. Y pastor, ¿cómo se sintió en ese momento? Exacto. Yo no, pues ¿cómo? Pero... ¿Lo tomó en serio? No, o sea, eso de ahí ya fue un tiempo, ya no desde que iniciamos clases, sino que ya comenzó a verse, como dijo ella, comenzamos a compartir muchas cosas. Claro. ¿No? Tanto en la universidad como también creo que compartimos trabajos, ¿sí? Y también nos metimos aparte de la actividad social, que eso nos gustaba mucho. Claro. ¿Sí? Ayudar a la gente que necesitaban, íbamos allá y pasábamos casi siempre juntos. Entonces, yo creo que allí el Señor ya fue, como Denise dijo, yo solamente le pedí ganarme la beca, pero también se ganó mi corazón, ¿no? Entonces, romántico el pastor. Entonces, Es un poeta. fueron tiempos así. E incluso, como compartíamos estos tiempos, procurábamos siempre venirnos juntos porque siempre que salíamos era de noche y la mayoría de veces teníamos que venir en bus. Entonces, yo como nos habíamos hecho una amistad, trataba de acompañarla con ella en el bus. Ajá. Y a veces... Caballeroso. El pastor Ya salía a estaba las ganando 7, puntos Denise sin salía a las saber. 10 y el pastor esperaba hasta las 10. Y dice, solo por amistad la acompañaba y Sí, esperaba bueno, 3 así horas. empezó nuestra relación, se puede decir, ¿no? Poniendo siempre a Dios como el Dios que te cambia tus pensamientos. Amén. Amén. Ajá, Es porque verdad, sí, así o sea, es. yo tenía tantas metas, tantos Claro. propósitos establecidos, pero yo creo que si Dios no se hubiese cruzado en mi camino, ¿yo dónde estaría? Así es. Así De es. verdad. O Así sea, es. como les supe conversar a ustedes antes de iniciar la grabación, cuando yo estuve estudiando en la sierra, allá era duro poder abstenerse al licor porque el clima fuerte de allá,
te induce a que todos puedan, y en juventud, apenas había un tiempo libre o un fin de semana, era infallable que todos estén en la discoteca, en la cantina. Y todos, al ver que alguien era de la costa, pues es sabido, el mono, que te dicen, no. Entonces quieres que tú le compartes y todos se te unen, pero en mi caso no era así. Yo no compartía eso, una porque nunca me gustó. En mis tiempos antiguos, de niñez, uno de los principales problemas que hubo en mi vínculo familiar fue este mal del alcohol, en el cual trajo violencia a mi hogar. Y yo quedé marcado con eso también. Entonces, eso también yo creo que fue parte de como que yo no quiero que se repita esa historia ni nada. Entonces, eso me hizo como abstenerme, pero eso hizo que las personas que me rodeaban me excluyeran. Y el vínculo también de estudio se tornó diferente. Pero yo creo que fue Dios guardándome en todo tiempo. Amén. ¿No? Amén. Qué bueno. Que oraba por mi idóneo, por mi idóneo. Bueno, eso sí es verdad. Las madres siempre oran y mi mamá siempre dice algo como: cuando terminas una relación fue porque yo estaba orando. Y si Dios, entonces fue porque Dios me respondió. Porque yo he dicho, si es el idóneo, entonces que se quede. Si no es el idóneo, entonces que se vaya. Entonces es Dios respondiendo una oración. Yo sí creo que estaba orando. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que realmente sí era para formar un matrimonio, para estar juntos? Amén. Cuando nos empezamos a hacer las preguntas, y ahora él no tiene la misma creencia religiosa mía, y eso fue una de las primeras situaciones que a los dos nos puso como en jaque mate. Fueron muchos factores que influyeron en eso. Perdón, amor. La cultura, mi familia es de la sierra, los gustos en comida, no solamente cultura, sino en qué se pueden decir, en hábitos. Por ejemplo, a mí me encanta madrugar, me encantaba dormirme temprano porque así fui formado. En el campo así era. Claro. ¿Sí? Se ríe la pastora. La vida en la ciudad es diferente. Claro, ¿verdad? sí, Es diferente. Es verdad. Partiendo por allí, los gustos de comida, Diferente también. hasta que nos alineábamos, ¿sí? Se puede decir lo religioso, también yo era en ese tiempo católico, ella era cristiana, pero aún así compartíamos mucho, yo amaba mucho a Dios y parte de lo que yo era antes de la iglesia tradicional, que se puede decir, yo no compartía muchas cosas. Por ejemplo, yo sabía que al único que tenía que adorar era a Dios. Así. Y tenía también mucha relación, para ser sincero, con el sacerdote que era en ese tiempo para decirle cosas, ¿no? Entonces, cuando nuestra relación inicia, de hecho, yo al sacerdote de la iglesia donde yo estaba le conversé: mire, me gusta una chica, ella es cristiana, y él me aconsejó y me dicen: ustedes dos no van a poder avanzar si el uno no jala al otro. Claro. Y siempre él, como sacerdote, como me conocía, él quería que no continúe, ¿no? Pero uno ahí ya enamorado, ¿sí? Comienza también a ceder y a tratar de amar dándole algo sin que esperar algo a cambio, ¿no? O sea, claro. Porque como yo les sé decir a ella o a las personas que compartimos, hay que ser uno determinante, ¿no? Y decidido. ¿Verdad? Si tú quieres ir por algo, tienes que ser decidido y valiente. Y ahí vas a sacrificar algunas cosas o a dejar algunas cosas. Exactamente. Sí, así fue. De hecho, parte de ese sacrificio, como lo puedo llamar Alicia, al principio fue mi familia. Chuso, claro. Al principio, incluso yo dije algo que Dios ya me perdonó. Cuando Denise me invitaba a la iglesia, yo le decía: a mí nunca me vas a ver en tu iglesia. Chuso. ¿Cómo da vueltas la vida, no? ¿Cómo Dios? Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí a Dios después, me enamoré de Dios y yo no quería salir de la iglesia. Venía a limpiar los baños, a barrer. De hecho, les digo que parte de mi familia se alejó porque decían: y él solamente quiere pasar allá, llévele en el colchón, llévele en todo, que se vaya a vivir allá. Pero Dios tiene propósitos. Yo creo que Dios utilizó mi vida para que mi familia comience a conocer de Él. Amén. Las personas que en ese tiempo me decían, que eran las personas que yo amo, mi papá y mi mamá, hoy en día son bautizados, se congregan en la iglesia, aman a Dios. Amén. Dios ha cambiado muchas cosas, miren.
Yo sin duda alguna creo que cuando la palabra dice que la gloria postrera será mayor y mejor que la primera, el enemigo de pronto tenía en mi vida, les voy a compartir un poco de mi vida personal, de la niñez, destruir mi hogar. Claro. Muchos años vivimos así, sufriendo. Sufriendo y el enemigo queriendo atacar y destruir. Pero Dios, en su multiforme manera de ser, cambia todos los planes, trastorna y solamente creo que Él lo pudo haber hecho. Comienza a enamorarme de Él y a través de ese enamoramiento mi familia comienza a conocer de Él y toda mi familia comienza a cambiar. Amén. Todo comienza a cambiar. Hoy en día, hubiese querido a mi papá tenerlo desde pequeño así amoroso. Claro. Pero Dios lo cambió a él como a los 60 años. Pero lo cambió. Amén. Sí, Me es. cambió el papá Gloria que a de pronto Dios. yo, de pronto estaba Necesita. físicamente, pero no sentimentalmente. Claro. ¿Sí? Pero Dios lo hizo. Entonces, vuelvo a decir, en ese propósito, Dios me utiliza para que Él comience a salvar a mi familia. Hay muchos más que todavía necesitan ser alcanzados. Oro para que el Señor los enamore. Él sabe cómo hacerlo. No, nadie es profeta en su propia tierra. Pero Así sí es. oro para que el Señor levante canales de bendición para que bendiga y salve a mi familia, toda, que ninguno de ellos se quede sin. Amén. Bueno, eso ahí. Amén. Yendo a nuestra historia. Amén. Bueno, eso era las alertas, ¿no? Claro. Me gusta, compartimos muchísimas cosas. Lo único, bueno, en mi caso era esta situación, ¿no? Y obviamente que yo, como les dije, venía de una situación muy difícil emocionalmente, que se me hacía un poquito difícil dar otro paso. Pero, me llené de fuerzas, todo lo puede Cristo que me fortalece, le decían el otro día, y dije, Señor Padre, vamos, ayúdame. Y entonces avanzamos. Yo le decía a Denise, vámonos a hacer, porque en ese tiempo sí nos metimos a ser activistas políticos. Ah. Y yo le decía, vamos. A donde Sí. fuera. Donde No, yo iba eso quería sí me estar. gustaba, eso sí me gustaba. Sí me gustó Así cuando mucho, uno se siempre me ha enamora. gustado estar al lado Así de cuando uno se gente que- enamora. Así es. Sí, pero bueno, y así fue, ¿no? Sí, también fue parte de nuestra historia. Esa es, no sé si respondimos Sí, tu pregunta, sí, Alicia. Sí. Sí. Yo también se me genera otra pregunta. Aquí la situación es que yo creo que a muchos jóvenes les pasa lo mismo, que digamos, pongamos un ejemplo de que la situación que ustedes pasaron, digamos que a mí me gusta una persona, yo soy evangélico, pero la otra persona es católica. O sea, esa diferencia de religión afecta bastante en el tema de la relación, o lo consideran yugo desigual, Sí, por supuesto. o algo... Mira, por experiencia propia te podemos decir que Amén. sí. La Biblia no se equivoca cuando dice que no te unas a yugo desigual. Porque en mi caso, gracias a Dios, me ayudó. Pero no siempre funciona así. De hecho, nuestros 2 primeros años de vida matrimonial fueron muy difíciles. Wow. Extremadamente difíciles. Amén. Hasta tú llegar al punto de que pudo haber violencia entre los dos. Porque de pronto llegó ese que por emocionalismo, que por dejarse llevar del sentimiento, del enamoramiento, ¿sí? Pero cuando nos rendimos los dos a Dios, ¿sí? Comenzamos a dejar que Él nos guíe. Claro. Amén. Por eso, la recomendación es siempre va a haber, si tú no eliges bien y te unes a yugo desigual, va a ser difícil. En Amén. mi caso, de pronto no fue difícil porque te digo, a mí no me gustaba de pronto salir, no me Claro. gustaba tomar. Era parte de de hecho, usted. no tenía ni mi familia acá. O sea, solamente, mi familia sí, mi hogar, mis hermanos, mi papá y mi mamá, pero de ahí no tengo primos, no tengo tíos. Claro. Cerca, aquí en esta provincia, tengo todo en la sierra, que hubiese sido diferente, ¿no? Porque con los primos ya tú te haces Claro. más libre, Claro. más libre. Pero Dios hizo algo bonito con nosotros. Te digo, los primeros tiempos fueron muy difíciles. Si Dios no se hubiese metido en nuestra vida, nosotros ya no estuviéramos acá. Amén. Luego de creo que a los 8 o 10 años de haber casado, Dios nos llama al ministerio. Dios nos llama al ministerio y eso es una historia que de pronto ustedes tienen alguna pregunta para saber cómo Dios nos llamó, ¿no? Algo solo para acotar al pastor Rigo es que obviamente
cuando uno pertenece o está siguiendo a Dios, por ejemplo, en la iglesia cristiana, evangélica, y la otra pareja puede estar en otra iglesia, en otro tipo de creencia, en otro tipo de relación con Dios, Claro. digamos así. Hay muchas diferencias, y entonces al principio pues puede ser un poquito más llevadera cuando solo son los dos parejas, ¿no? Papá y mamá. Pero cuando ya hay hijos, se vuelve un poco más difícil, Claro. porque las liturgias son diferentes. Por ejemplo, ya nace el bebé, ¿qué hacemos? ¿Lo consagramos a Cristo o lo bautizamos? Bautizan, ¿cómo hacen? Entonces, ¿qué hacemos? Mi familia me dice esto, la mía me dice lo de acá, y empiezan a ver las situaciones y los conflictos. Ese solo es Los uno de los desacuerdos. ejemplos. Están Hay los- muchos. Entonces, por eso es importante sí obedecer al Señor, sí evitarse en la mayor cantidad posible de errores al tomar decisiones, porque recordemos que cada decisión tiene su consecuencia. Y entonces, Claro. si la palabra nos da un consejo, sí es mejor obedecerla. Y bendita sea la gloria de Dios que el Señor llegó a nuestras vidas, que, bueno, en mi caso, yo ya venía de conocer al Señor, pero como ya les expliqué, pasé un tiempo muy difícil emocionalmente por una relación anterior, pues yo venía muy rota y entonces a mí se me hacía difícil acercarme al Señor. Y quizás Claro. ese fue el tiempo en el que el Señor empezó a tratar con Rigo, porque quizás veníamos a la iglesia solo como oyentes, Ya me recuerdo que la primera vez que me quise volver a levantar en Cristo, a poder servir, a hacer algo, un hermano antiguo se me acercó y me dijo: a ti Dios nunca te va a usar. Y yo lo quedé mirando y yo pensé que él me podía haber dicho cualquier otra cosa, Claro. menos que me diga algo tan doloroso. Claro. Una de las experiencias más bonitas que yo he podido vivir dentro de la vida cristiana, después de ser salva y después de ser restaurada por todo mi proceso, ha sido que el Señor me permita y me dé el honor y la oportunidad de servirle. Amén. Entonces, cuando yo recibí esa palabra fue algo que como que me retumbó tanto que me evitaba volverme a levantar en el Señor. Pero gloria a Dios que cuando empezamos a venir a la iglesia y a buscar otra vez de Dios, yo a buscar mi restauración, Rigo a conocerlo porque ya él se involucró con la familia, Claro. y entonces ya lo invitaban y veníamos, ya casados, ya no podía decir no voy, sino ya Dios mismo lo trajo. Entonces cuando Rigo viene, pues Dios lo enamora, lo apasiona mucho, y yo entendía lo que él estaba viviendo. Entonces pues Dios empezó ahí a hacer la obra sanadora y redentora con nosotros, Claro. porque como les digo, y es importante que todos los chicos que ya se están casando, ya se van a casar o que ya estén viviendo sus primeros años de matrimonio, sí es importante que sepan que el matrimonio no es fácil, Claro. que Dios debe ser el centro, Así Dios es. debe ser ese lazo que los une, porque sea que se hayan casado en yugo desigual o que se hayan casado en obediencia, los primeros años son los años de engranaje, los años donde yo vengo con una cultura, Pastor Rigo viene con otra cultura, y los dos venimos a tratar de alinearnos, a Lo que pasa es que ustedes fusionarnos, van a formar un nuevo hogar. Cada uno tiene su hogar para fusionarnos formarlo solo. y hacer Claro. una nueva cultura con nuestros Claro, hijos. claro. Y entonces esos primeros años son de mucho, a ver, a veces yo quiero que sea como yo digo, a veces él quiere, entonces hasta que el Señor nos va moldeando, vamos aprendiendo también a conocer a nuestra pareja, vamos aprendiendo también a conocer qué le gusta, qué no le gusta, evitar situaciones, a buscar otras que sí le agradan, y entonces a tratar de luchar juntos, obviamente con la ayuda del Señor, que es Él. Entonces cuando Dios viene, Él nos ayuda a salir en victoria, porque como Amén. dijo el pastor Rigo, si no fuera otra la historia, pero Dios de verdad que Él ha tenido mucha misericordia de nosotros, y ahora que ha pasado el tiempo, podemos ver que, como ustedes pusieron el título a este podcast, es un amor con propósito. Así Realmente es. fue Dios Gloria a Dios. que cogió entre lo vil y lo menospreciado y ahora lo está usando. Amén. Y Dios es tan fiel, chicos, Dios es tan increíble que nosotros hemos podido recibir a parejas que ya están a punto del fracaso, a punto de separarse, a punto de terminar con su matrimonio, y como Dios nos trató primero a nosotros, Claro. ahora Dios nos da esa palabra para abrazarlos, esa palabra para sostenerlos, para orar por ellos, y hemos visto que Dios Amén. ha restaurado a muchos. Entonces, Amén. aunque sí les diría, chicos, no, desde el principio traten de hacer la voluntad del Señor en la mayor posible,
traten de no desobedecer, porque la desobediencia sí trae consecuencias, pero a los que ya dieron sus pasos, ya ahora nada más agárrense del Señor y digan, Señor, avanzamos contigo. Pero a los que no, busquen mejor hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es mejor ser guiados por Él y evitarse tantas situaciones. Una de las decisiones más importantes que los jóvenes pueden tomar en su vida es la de encontrar a su pareja. Claro. Entonces no es una decisión como hoy me como un ceviche y mañana un encebollado. Nada que ver, no tiene Para la toda misma... la vida. No, es la demasiado decisión complejo. de matrimonio es para toda la vida. Si tú amas al Señor, tu intención es para toda la vida. Claro. Y te comprometes en eso y te decides por eso. Entonces, si el Señor te está diciendo, no te unas en yugo desigual, o esperas a que Dios la convierta, o simplemente dices, Señor, por ahí yo no me voy. Porque Claro. también yo he visto casos de jóvenes que dicen, Señor, yo la voy a convertir. Y ya No, no no, caminan en el claro. Señor, ya no caminan, no fueron muy fuertes, se debilitaron. Entonces, no, para atrás no estamos nosotros, para dar pasos hacia atrás no. La palabra dice que no podrás servir a dos señores, Así es. porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Ujú. O puede pasar que dejarás de amar al que tú amabas y te irás por el otro, ¿no? Entonces, hay alguna palabra que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda pues como hijos de la luz. Entonces, si sabemos que estamos ya en la luz y nos puede traer una mala decisión, una mala emoción, una maldición, se puede decir, o andar en tinieblas, los hijos de Dios o los hijos que andamos en la luz, ya sabemos qué cosa tenemos que hacer. Claro. Determinantes, como le puedo decir, decisivos, ¿no? Yo no puedo vender mi primogenitura por una bandeja de lentejas, Claro. sabiendo que ya Dios me ha dado una paternidad, ¿no? Entonces, como tú dices, nosotros no cambiamos al hombre. Quien lo cambia y lo transforma es Dios. Así es, sí, ¿no? así es. Entonces, no podemos aventurarnos así. Ahora, hemos hablado ahí en el ámbito de que de pronto dos personas están queriendo tomar esa decisión y se encuentran en este ámbito, ajá. en este entorno de que el uno es cristiano y el otro no. Pero también podemos decirle a matrimonios que ya han tomado esa decisión y son familias consolidadas, ¿qué puedo hacer? Pueden decir que entonces nos separamos. Si usted ya hizo eso, yo lo que le puedo recomendar es enamórate de Dios. Busca a Dios. ¿Y cómo hago eso? Busca una iglesia, congrégate, ora. También parte de este proceso es que tú puedas entender que el amar no tiene que ver nada con que yo amo a alguien por recibir algo de que esa persona me dé. Claro. Sino el amar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, es darlo todo sin esperar nada a cambio. Claro. Así es. Sí, Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué le dimos nosotros? Nada. Nada. Sacrificarse. Ese fue sacrificio vivo. Ajá. Eso es lo que, si somos seguidores o hijos de Cristo, eso es lo que debemos hacer en este caso como esposos. Amar, dice la palabra de Dios, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Así es. Eso es un poquito complejo de entenderlo cuando tú no has conocido a Dios, pero el consejo que yo le puedo dar a los matrimonios que hoy en día dicen, pero porque yo vivo en problemas, porque mi esposo no conoce a Cristo o cosas así, está bien que oremos, pero motívalo a que él pueda ver a Cristo reflejado en ti, Claro. para que él sepa que, wow, Amén. ¿qué le pasa? Es diferente. Amén. Exactamente, Que tiene. exactamente, pero también así mismo Amén, es verdad. a los esposos, ¿no? Ver que la mujer que Dios le dio, la mujer que ahora tiene, luche por ella. Dele ese amor sin esperar nada a cambio, y con esto quiero terminar en esta parte. Dice el versículo 28 de así mismo de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Mira, Amén. la Así es. sustenta y la cuida. O sea, Amén. cuando ya nos casamos, ya no somos dos, dice la palabra. Somos una sola Una carne. sola carne, Entonces, así es. si yo quiero estar bien, ella tiene que estar bien. Amén. Amén. Entonces, busquen el bien. No es que la mejor decisión es separarse, no. La mejor decisión es que los dos puedan rendirse a Dios Amén. y comenzar a caminar como uno Sí, solo. Cristo Jesús. Así es. Amén. Lo malo de pronto de tomar la decisión de estar en yugo desigual también es, van a querer luchar toda la vida porque cada uno jalará hacia su lado. Claro.
Eso es. Y es algo de no Y terminar. eso es algo que no termina. Ajá. Ajá. Hasta que Dios gobierna. Cuando nos rendimos a Dios y Dios comienza a caminar con nosotros, nos convertimos, como dice la palabra, en ese cordón de 3 dobleces, que es imposible de romper. Porque cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la adversidad, Dios va a estar allí para ayudarnos. Amén. Pero Amén. somos 3 en uno solo. Amén. ¿sí? Claro. Amén. Dios ayudando en todo. Amén. Amén. Eso es lo que puedo ver, ¿no? De que realmente en este caso, por amor y misericordia, tuvo prácticamente un desenlace hermoso. Ajá. ¿no? Así es. Porque es lo que Así es. lo vemos nosotros acá, de que vemos Gloria una a familia, vemos hijos Ujú. y vemos palabra, gracia, y para mí ha sido Así, maravilloso de estar bendición. bajo la cobertura Claro. de ellos. Entonces Gloria realmente a Dios. terminó bien, pero a veces no termina de la misma Así es. manera, ¿no? Así Por es. eso a veces no es tan recomendable. Amén. Ahora, de 2 cositas que ustedes pudieron manifestar, una es de Sansón, la desobediencia a sus padres, y la otra de que cuando ustedes estaban iniciando también hubo un hermano que le dijo unas palabras hirientes. Amén. Entonces, ahí viene mi pregunta, ¿cómo fue que ustedes pudieron lidiar tal vez con la situación paterna? ¿Cómo era? Porque ya la pastora Denise era hijo de pastores, usted también allá tenía a sus padres, entonces, ¿cómo era lidiar con los padres que son más allegados y que la Amén. Biblia nos dice, honralos y escúchalos? Entonces, Amén. eso queremos saber, Amén. ¿cómo afrontaron eso? Bueno, en este caso, yo sí tuve la valentía de hablar con mis papás, explicarle la relación o lo que yo sentía y hacia quién lo sentía. Entonces, al principio de pronto sí pudo haber un desacuerdo, ¿no? Pero yo agradezco a Dios porque mis padres siempre me ayudaron. Sabían también de pronto que yo era frontal, yo era directo, nunca los oculté nada, siempre era directo con ellos al contarle todo. Claro. De hecho, cuando tuve la oportunidad, bueno, hago un paréntesis aquí para contarles algo también, entrar a la familia de mi esposa ahora no fue fácil. Y yo doy gracias a Dios por la vida de mi pastora Ketty, mi suegrita ahora, porque de pronto mi pastor Moisés siempre estuvo allí, manteniéndose sí, pero siempre más accesible a mí. Claro. Pero mi pastora Ketty no fue fácil. O sea, tuve que hacer un Era el curso de primer filtro. comando, de inteligencia, de todo. Tuvo que estudiarlo Pero- bien. Pero yo sé que ella lo hacía porque una amaba a su hija, Así Amén. es. 2 la cuidaba y ella sabía que es una hija de Dios. Entonces, yo iba, como les digo, a lo decidido y me tocó luchar mucho tiempo. Sí, aguantar con paciencia. De pronto, cuando yo la saludaba, ella no me saludaba, pero no era porque no quería, sino porque como que no aceptaba esto. Claro. Porque Es difícil, creo yo. es como madre, difícil. como madre. Es que yo siempre escucho a las madres, perdón que le interrumpa, pastor, pero las madres siempre dicen algo. Bueno, no solo las madres, los padres de forma general, yo quiero lo mejor para ti. Y cuando a lo mejor tú en Así esa es. percepción no consideras que es lo mejor, Así es. o se sientas como que también pienso yo, yo siempre he dicho, el mayor respaldo es la oración de nuestros padres. Ujú. Entonces yo estuve de rodillas, yo oré por mi hija, y no lo estoy viendo bien, entonces yo siento también ese pesar, a lo mejor Claro. era una forma de ella de expresarse. Por supuesto. De ella decir, Y yo de estaba influir un orando, poquito, ¿no? claro, Ajá. porque se le hacía un poco difícil, o sea, Amén. ser hija, o sea, ellos son pastores, yo creo que Así es. como, no sé si el término correcto es, pero hay una mayor responsabilidad, tenemos responsabilidad por toda la iglesia, Así es. Amén. porque somos padres de la iglesia, nos vienen a Amén. preguntar a nosotros, Amén. entonces yo oré por mi hija, me arrodillé, ayuné y tal vez no lo estoy sintiendo tan bien en este momento, entonces que me cuesta un poco. Amén. Mira, yo creo que lo que ahora nosotros igual sentimos con nuestros hijos, ¿no? Ujú. Cuando tú eres hijo de pastor o estás al frente en algo, eres como el blanco de toda la iglesia, Claro. Exacto. pero eres humano, Amén. Efecto. eres natural. En mi caso, por ejemplo, tuve la iglesia en ese tiempo, no sé si ustedes recuerdan los cultos de 3, 4 horas. Sí, sí me acuerdo. Y no se acababa. Era mucha gente y mucha gente me hablaba cosas fuertes. Claro. Así como a Denise dijo que una vez alguien la maldijo prácticamente con sus palabras, porque le dijo, a ti Tú nunca Dios te va a levantar, Claro. o nunca Dios te va a utilizar. Era El como una nunca. maldición, Claro, sí, ¿verdad? fuerte. Entonces, pero también llegaron así a mis oídos muchas palabras fuertes de personas de aquí de la iglesia, pero también
dentro de muchos también hubieron muchos que me mostraron su amor. Amén. Gloria Sí. a Dios. Muchos que me mostraron su Eso amor. es importante porque algo que yo pienso que, por ejemplo, que le dijeron a Denis, que muchas veces nos ha ocurrido aquí, Ajá. lo que le han dicho a la pastora, es que cuando tú te equivocas, Ajá. y lo estábamos hablando antes de que iniciara del podcast, cuando tú eres cristiano y te equivocas, como que a la gente se les hace mucho más fácil señalarte. Ajá. Claro. Y quererte hacer ver tu error, y yo pienso que es algo importante lo que ustedes dicen. Ujú. Es verdad, la palabra es directa y es no te unas en un yugo desigual, pero si Amén. ya lo hiciste y ya formaste un Ajá. matrimonio, mantente firme, Amén. ora, Pide acércate al Señor, restauración. para que el Enamórate Señor, de Él. exacto, enamórate Claro. del Señor y deja que el Señor obre, pero enamora, como decía el pastor, demuestra con tu ejemplo, para que Él pueda ver eso que tú tienes o ella y desee eso que tú tienes, Así porque ya es. diste un paso y obviamente no vamos a decir, anda, divórciate, pues Claro, claro, no. no, En el es Señor, mantente es en el para Señor adelante. Claro. y ya lo diste. Ujú. Ahora, claro, no lo vayas a hacer porque no es que siempre, como decimos, no siempre hay estos casos. Ajá. Si no lo has hecho, pues mantente y no, Amén. no dejes el paso. Pero si ya lo hiciste, ya ora, entrégate. Y creo que también tenemos que decir algo importante dentro del podcast, que a mí me nació decirlo, es no juzguemos. Amén. Claro, así es. No juzguemos, porque cuando decimos palabras como la que le dijeron a la pastora Amén. de nunca, o mira lo que hizo la hija de la pastora, o mira lo que hizo la cristiana, tú retrocedes muchísimo. Claro. Claro. Tú dices Claro. como que realmente te sientes indigno del Señor cuando Así el Señor dice es. que tú tienes gracia. Así Que por es. gracia somos salvos, pero tú no Amén. lo sientes. Así Entonces es. yo sí creo que eso es algo importante. Amén. Así Uno es. tiene que dar palabras de restauración como iglesia, los que ya Ujú. conocemos del Señor. Amén. Dar palabras de aliento y restauración. Yo creo que es Amén. algo Y para eso importante. estamos llamados, ¿no? Así y de es. hacer discípulos, dice el Señor. Es verdad. Ajá. Pero también dice la palabra del Señor que el que ha sido perdonado mucho tiene la capacidad de amar mucho. Es verdad. Amén. Eso es verdad. Amén. Tienes mucha razón a lo que Entonces, dices. Sí. gloria a Dios por los que ya el Señor nos ha perdonado mucho. Amén. Y estamos listos para abrazar. Amén. Amén, es verdad. Amén. Es Amén. verdad. Pastores, hemos estado hablando de la parte en cuando ustedes recién se unieron y no compartían una misma Ajá, fe, ajá. porque cada uno tenía una relación con Dios de forma diferente. Claro. No una misma creencia, pero una relación con Amén. Dios. Él servía a su manera Amén. y usted servía a la suya, Amén, cada amén. uno. Pero ¿qué pasó cuando ya nos volvemos ese equipo en el Señor? ¿Cómo lo vivieron ya esa experiencia de ser equipo en el Espíritu, de ya vivir en la fe? Usted decía, él vivió su primer amor y era un Ajá. amor que tú, cuando vives tu primer amor con Dios, no quieres que nadie te Fue separe, increíble. nadie, Sí, pero sí. ya los dos ya juntos. Ajá. ¿Qué vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo fue ya esa Amén. parte? Amén, mire, cuando el pastor Rigo ya venía ya la mamá le decía, llévese su colchoncito, Tomás, su camita, ellos me decían, dígale que se quede aquí en la casa, que hay hartísimo que hacer. Y yo los miraba y me les sonreía a mis suegros porque yo entendía el amor que Rigo estaba sintiendo. Y yo, como tenía a mi Saulito chiquito, yo me quedaba en casa. Claro. Me evitaba venir a acompañarlo y todo, pero él ya estaba en eso. Entonces yo decía, gracias Señor porque lo estás enamorando, gracias Señor porque eres tú el que está haciendo la obra. Él fue conociendo a Dios a través de muchos hermanos que fueron así como mentores con él y fue espectacular. Ahí es cuando yo me vengo a acercar un poco más al Señor. ¿Por qué? Porque, como les digo, sentía todo ese peso en mi corazón, esa carga, ese no puedes, ya quédate ahí nomás. Pero yo me acuerdo que yo siempre trataba de sentarme al último de las bancas. Me daba cositas sentar. Me venía y esperaba para sentarme al último. Y entonces hicieron un llamado muy especial para que el Señor restaure. Hablaron esa vez sobre restauración y el Señor me motivó a pasar al altar. Me lancé al altar y me tiré ahí a llorar, a dejar que el Señor enjugue mis lágrimas y haga todo. Y entonces dije, Señor, Padre, si está en ti, si tú me quieres volver a usar, si tú me quieres levantar para... Señor, yo estoy lista. Amén. Claro que hasta eso yo le decía, Señor, pero nada que pastor, me pongo en cualquier pero no, pastor, Señor. Entonces empezamos a caminar juntos en servir, pero sin embargo, aunque el Señor ya me había hecho muchas veces el llamado, yo le decía, no, Señor, no, por favor, ponme en cualquier lugar. En cualquier lugar, Señor, pero en el pastorado no. Y entonces Dios lo llama al pastor Rigo para ser pastor y él dice, sí, él dice, heme aquí. Me acuerdo que incluso fue una mañana bueno, esa parte cuéntala tú, amor. ¿La quieres contar? Sí, bueno, yo quiero que ustedes primero sepan que el llamado lo hace el Señor. Amén, Y eso de es pronto verdad. pueden decir la gente, ¿cuál Señor? ¿El Señor pastor? No, el Señor nuestro Dios. Así es. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas personas se me han acercado y me dicen, pastor, ¿y cómo es que me llama Dios? Dios tiene muchas formas de llamarte. No te Así puedo es. explicar porque mi caso fue espectacular, me llamó
en el lugar de mi mejor posición profesional, mi mejor posición económica, Amén. mi mejor posición en todo, ¿no? Y cuando tú sabes que el Señor te llama, tú te rindes a Él. Y Él lo había hecho ya varias veces conmigo, ¿sí? Y a mí nadie me lo enseñó, nadie me dijo esto va a pasar, sino que el Señor solito me ministró y me dejó. Yo recuerdo que una vez, y cuando yo fue el primer llamado, yo dije, sí, Señor, te voy a servir. Y ese fue en Colombia. Cuando yo volví, apenas llegué, el enemigo es tan astuto que me presenta 3 trabajos, uno mejor que el otro. Y yo le he dicho, Señor, yo te voy a servir. Pero decidí mal. La palabra dice, el Señor dice, he puesto delante de ti el camino del bien y del mal. Y tú eliges. Claro. Tienes libre albedrío. Chicos, esa vez me equivoqué, pasé muy mal. El Señor en su infinito amor y misericordia me vuelve a llamar, ¿sí? Vuelvo de pronto a cometer ese error, pero a la tercera vez yo tuve que rendirme. O sea, ya el Señor me acorraló y cuando tú sabes que es de Dios, tú dices, Señor, yo me rindo. Así es. Me rindo. Mira, yo estaba, gracias a Dios, pues, luego que pudimos estudiar con Denise, mi vínculo laboral fue en la mayoría de veces, o casi en todas, mejor dicho, en las instituciones públicas. Y tú sabes que de aquí, retroceder 15 años atrás, lo mejor era institución pública. Te Claro. hablo, por ejemplo, un salario básico que estaba entre 180, yo llegaba a ganar 896 Wow. en la institución pública, imagínate, o sea, Claro. eran como 5 o 6 veces más de lo que tú podías ganar en ese tiempo. Pero cuando yo, el tercer llamado que el Señor me hace, estaba en un buen puesto, siendo un servidor público provincial, en un puesto muy alto, en una asignación laboral bien, de mucha responsabilidad, y el Señor me acorrala. Wow. Y recuerdo que cuando yo ya le prometí por tercera vez, el Señor me dijo, bueno, ve. Pero esos 2 meses que el Señor me deja ir solo, yo creo que así cuando el Señor le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no fue que nos abandonó, sino que yo fui el que tomé la decisión. En este caso Jesús lo hizo porque cargaba todo el pecado. Así es. ¿Verdad? Y tenía que sentir el dolor de todo el peso, porque Amén. Dios es santo. Ujú. ¿Verdad? Y Dios no es que Dios me dejó solo, sino que Él dejó que yo sufriera la decisión que yo tomé, Tu libre albedrío. a mi libre albedrío que yo decidí. Así es. Entonces, cuando yo recuerdo que en esos 2 meses, cuando yo estuve en mi mejor posición, y Él me hace llamado a la tercera vez, yo no podía dormir 2 meses, y Denise sabe que yo era como zombie, como sonámbulo, yo no podía dormir, no podía conciliar el Amén. sueño, nada. Yo salía, chicos, al patio de mi casa todas las noches y solamente le decía, Señor, perdóname, Señor, vuélveme la paz, porque tengo dinero, tengo todo, pero no tengo la paz. Así Entonces, es. ahí también viene una enseñanza Amén. de que lo que importa en nuestra vida es el tener la paz, hermano. Así Amén. es. La paz de Totalmente. Dios. La paz de Dios. Amén. Así En es. todo. Pero bueno, mi llamado se da ahí cuando yo le digo, Señor, en una madrugada, ya los 2 meses que ya no podía, en la mitad de mi patio, decirle, Señor, me rindo a ti. Amén. Dependo de ti. A mí tenía, chicos, deudas, porque uno entre más gana, Más gasta. gasta. más gasta, Sí. ¿verdad? Sí, Más sí. en deuda. Las tarjetas eran así. Yo trabajaba, pero tal vez no tenía el tiempo para mi familia. Claro. Recuerdo que Saulito tenía en ese tiempo unos 2 años y un día me dice, papi, yo no quiero volqueta, yo no quiero pelota, solo juega conmigo. Y esas palabras Qué de un niño de 2 años Durísimo. me pegaron en el corazón. Claro. Porque yo le decía, sí, papi, ya mañana te compro una volqueta. Y yo le compraba. Y él tenía en su cuarto, ¿verdad? Amén. Y no eran cualquiera, pero solamente me dijo un día, papi, yo no quiero nada, yo solamente quiero que juegues conmigo. Amén. Wow. O sea, eso me marcó y cuando yo suelto todo, el Señor me comienza a ver que mi dependencia y la dependencia de todos está en las manos de Él. Así Amén. es. Así es. Gloria a Chicos, el día que yo de lo que ganaba comienzo a no tener nada, a depender de Él, yo les puedo asegurar que Dios es tan maravilloso que pude salir del país, pude tener el tiempo para mi familia, nunca escaseado. De pronto sí ha habido necesidad, sí ha habido naturalmente a veces también eso de que, Señor, pero yo quiero
algo mejor. Claro. Pero Dios me recuerda de dónde me sacó, de dónde me libró y de dónde Claro. rescató mi vida o mi alma. Amén. Amén. Y yo me acuerdo de eso, dice por ahí un refrán, y no pido más. Me quedo sirviéndole al Señor. Amén. Después de eso, que el Señor me llama, 2 años más, ya la comienza a acorralar a Denise. Amén. Y yo creo que Dios es tan maravilloso y tan perfecto que si a mí no me comienza a llamar, yo no lo hubiese entendido a Denise, porque Denise tal vez Claro. entendía el llamado porque viene de un linaje sacerdotal, Ujú. de sus abuelitos, de sus papás, y por ambos lados, de su familia paternal y maternal. Que si el Señor no me trata a mí, yo no lo hubiese comprendido. Así Imagínense. es. Su llamado. Sí. Cuando el Señor la llama, yo ya dependiendo solamente de Dios, sirviendo en la obra por amor, netamente, y ella trabajando todavía en la institución pública, cuando ella comienza el Señor a llamarla, yo le digo, Denise, si el Señor te está llamando, yo te apoyo en lo que tú decidas, porque el Señor ya había tratado conmigo. Amén. Así ¿Sí? es. O sea, que si él la enamora y la llama a ella primeramente, no, pero que si no la hubiese entendido. O sea, claro. Claro. Entonces, Dios ahí, es perfecto. contestando la respuesta que dice Alicia. Alicia, ahí el Señor comienza a llamarnos. Amén. Y nosotros comenzamos a depender de Él. Así a es. depender de Él. Es que son tantos los milagros y maravillas que Dios ha hecho con nosotros, desde el testimonio de nuestra casa, de pronto como tuvimos el primer vehículo que todo el mundo pensaba que era nuestro, pero el Señor abrió puertas para que bendiga a alguien y ese alguien nos entregó a nosotros un vehículo. Amén. Nos entregó ese vehículo en nuestras manos. Nosotros nos lo pedimos Ujú. y nos lo dieron nuevo. O sea, son cosas sobrenaturales que cualquiera no los logra entender. Amén. Pero Dios sabe cómo hacer las Así cosas. es. Amén. Y el Señor es testigo, y estamos delante de la presencia de Dios, que lo entregué por 3 veces. Y las 3 veces esta persona me dijo, no, téngalo usted. Gloria a Dios. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando esta persona Amén. se va a muchos viajes, y en uno de esos viajes, un accidente tan fuerte que él iba con toda su familia, Ujú. le pega a una camioneta estando en la frontera con Colombia, le pega tan fuerte que casi lo manda abajo del puente que divide a Colombia con Ecuador, al Rumichaca, en Rumichaca, y esta camioneta se va totalmente afectada, toda chocada, se va, y era colombiana, se pasó. Y cuando esta persona se baja, da gracias a Dios primeramente porque no cayeron al puente, pero cuando se baja, el carro era intacto. Amén. Era intacto. Chicos, esto lo estoy diciendo delante de Dios, no tenía ni un rasguño, no ¿En sabía, serio? no sabía el golpe donde estaba. Ajá. Pero la camioneta, que era mucho más grande y mucho más fuerte, fuerte, la se fue camioneta. totalmente destruida. Entonces, cuando esta persona viene, me dice, tome, cuando yo se la Amén. entregué, úsela para todo lo que tenga que utilizarla en la iglesia. Ajá, es que como veía que andábamos sirviendo al Señor, no, llévenla, si tienen que trasladar a los Sabía que estaba hermanos, cubierta por el ven. Señor. Gloria Era a la Dios. bucetita, era la bucetita Sí. que te Gloria a llevaba cubierta. Dios, por eso les digo, Dios ha sido tan maravilloso porque incluso una vez en nuestro hogar nos pusimos a sacar cuentas de nuestros sueldos entre los dos y a mí siempre me ha gustado tener las facturas y nos sentamos a ver cómo las facturas sobrepasaban En la nuestros sumatoria. sueldos y teníamos a Saulito pequeño, o sea, gastábamos en leche, en pañales, en consultas y era inevitable que nosotros pudiéramos no gastar ni siquiera $1, pero si ni así hubiésemos dejado de gastar $1, no alcanzaba a llegar lo que las facturas decían, Claro. que era solamente la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Son las finanzas de Dios. Ya O vivía, sea, ya las que vivía, las Las que finanzas- nadie esa- comprende. Amén, amén. vivía en otra abundancia. Quiero Amén. que entiendan Dios ha sido fiel. que nuestros pensamientos son limitados. Es Amén. muy verdad. Nuestros muy verdad. pensamientos son muy limitados a lo que Dios puede hacer. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo Sí. Señor, ¿cómo lo va a hacer? Así es. Yo, dentro para terminar esta parte, 2 personas, una de ellas que no las veía hace más de 20 años, me dice, yo conocí a Dios hace 2 meses y estuve buscando tu nombre hace 2 meses porque el Señor me puso en un sueño y desde hace 2 meses yo no puedo dormir. Y le digo, ¿pero por qué? No, es que necesito que tú me mandes una cuenta para poder depositarte una bendición. Y yo, no, ¿cómo? Yo estaba empezando a caminar con el Señor. No puedes hacer eso. Saulito no tenga era por- chiquito. No tiene por qué. Pero el Señor sabía que nosotros estábamos pasando mucha necesidad. Ay, ¿cómo Muchísima yo? necesidad. Y el Señor, ahí está Denise. Yo tenía hasta 3 trabajos porque trabajaba en una cooperativa, trabajaba de capacitadora en el CNE, trabajaba De venta de de cosas venta de en las productos tiendas. masivos, que era totalmente duro y no alcanzaba, chicos.
Y esta persona me dice, cuando yo digo, no tienes por qué hacerlo, me dice, es que no lo estoy haciendo por ti, lo hago por mí, para que Dios me deje tranquila, porque yo anhelo estar tranquila. Wow. Y de ahí también otra persona me llama a sí mismo de una provincia lejos de aquí y me dice, toma, y me entrega una ofrenda buena que eran para pagar todas las deudas que yo tenía. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros necesitábamos en casa. Gloria a Dios. Y Dios comienza a hacerse tan real así. O sea, Así te sella también el Señor, Rigo. Exactamente. Así te sella. Yo no quiero que la gente lo vea solamente a Dios como el dador. El dador, Ajá. sino que tú comienzas a ver como a Jehová Jireh, Amén. Amén. a Jehová el proveedor, Proveedor. el que nuestra dependencia está de Él. Sí, dice la palabra de Dios, si Él cuida de las aves, cuidará de nosotros. Amén. ¿Cuánto más no hará por nosotros que somos sus hijos? Así Amén. es. Eso, Amén. no sé. Amén. Amén. Amén, chicos. Sí, mira, la pregunta es la que yo le iba a hacer, Amén. prácticamente ya la respondieron, que era de las bendiciones. Pero, Gloria a Dios. mire, tan bueno es el Señor que se me vino otra pregunta más, o sea, Gloria a Dios. referente a las bendiciones que ustedes han recibido. Yo digo, ¿cómo cautivaron el corazón de Dios para poder recibir esas clases de milagros? Milagros, amén. Porque yo sé que nuestra, como decías Rigoberto, nuestra mentalidad es tan limitada, Amén. que a Claro. veces no entendemos cómo hace el Señor, pero lo hace. Amén. Y yo lo he visto, que a veces que no te entiendo cómo lo hiciste, pero gracias. Amén. Muchas gracias, pero yo quisiera preguntarle cómo fue esa relación, cómo fue ese clamor o no sé cómo hicieron para cautivar el corazón de Dios. Bueno, realmente este es un consejo para todas las mujeres, para todas las esposas de alguien. ¿Sí? Muchas veces nosotras como mujeres pretendemos que nuestro esposo sea nuestro jiré, nuestro proveedor, nuestro Claro. todo. Y incluso a veces ponemos a nuestro esposo en el lugar de Dios. Wow, y sí. ahí el Señor nos llama mucho la atención como mujeres porque nuestro amado es nuestro esposo, pero nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador es Dios. Entonces, primero, nunca saquemos a Dios del primer lugar. Así es. Sí, porque en ese orden siempre habrá una mejor relación con nuestro esposo. Prioridad. Y en segundo lugar, es que cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro primer lugar, entendemos que quien le provee a nuestro esposo es Dios. Así Amén. es Y no verdad. estamos reclamando a nuestro esposo, oye, no me traes para la leche, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces el Señor nos enseña a callar y nos enseña a buscarlo en la intimidad, Amén. a orar, a pedirle, Señor, Padre, tú conoces la necesidad que hay y tú eres mi proveedor, tú eres el proveedor de este hogar. Y la verdad es que yo he podido conocerlo a Dios de esa manera, Wow. al entregarle las necesidades al Señor y al no estresarnos. O sea, hay muchas veces que uno sí se estresa porque No dice, Señor, hay que hacer afanarse, esto, podría decir eso. Padre, lo de acá. No afanarse. Entonces uno está pensando en la situación, en cómo Dios va a hacer el milagro, decía el pastor Rigo hace un ratito. Recuerden al hombre que estaba esperando en el estanque de Betesda, Así es. cuando Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él en vez de decirle, sí, Señor, quiero ser sano, él le dice, es que no tengo quien me lleve al estanque, no tengo quien me jale y me lleve. Cuando estaba al frente de Dios, estaba al frente del que le iba a dar el milagro. Entonces muchas veces estamos así, Señor, pero es que, ¿cómo me vas a ayudar de esta manera? Cuando, Señor Padre, ayúdame. Señor Padre, tú conoces las necesidades que tiene mi esposo. Señor, tú conoces las necesidades que tienen mis hijos. Señor, tú conoces. Y en esa parte, Dios nos ha ido tratando mucho. Pero ahora, lo que el Señor me ha enseñado en los últimos tiempos es, ora por bendición para tu esposo. Porque si el Señor bendice a tu esposo, bendice a tu hogar. Amén. Y entonces eso es lo que yo en mi oración le digo, Señor, cubre a mi esposo. Bueno, tantas cosas que oro para mi esposo, pero ahora el Señor me enseñó, pide bendición para tu esposo, pide provisión para tu esposo. Antes yo no. Personalmente yo era como, Señor, no me bendigas mucho, Padre, porque Padre, no quiero que mi corazón se aleje de ti, no quiero que la gente me critique, no quiero nada. Yo te quiero a ti, yo quiero tu presencia. Pero cuando vienen este tipo de situaciones difíciles económicamente, que hay que pagar algo, la luz, el agua, que te cortan, que Señor Padre, tú eres mi proveedor. Y provéele a mi esposo y ayúdanos. Y realmente yo sí he visto la mano por del Señor en este Gloria a tipo de Dios. situaciones cuando debería venir algo como como diciendo, Señor,
como el Señor diciendo, esto es el pago de lo que estás haciendo, pero no, el Señor lo trae como por gracia, por misericordia, por alguien que tú no veías hace 10 años, y el Señor me dijo que te dé, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez Saulito y Rigo estaban muy enfermos, al borde de que yo pensé que Rigo iba a morir, porque Rigo ya eran 2 semanas, estaba totalmente deshidratado, mi papá no estaba, mis papás no estaban aquí en la provincia, ni los papás de Rigo. Ese día éramos nosotros contra el mundo y contra la enfermedad. Y yo me acuerdo que yo me puse triste, y yo me puse a llorar, Señor, Padre, es a causa de mis errores, Señor, Padre, lo que le está pasando a ellos es por mi culpa, perdóname. Y yo estaba llorando sola, porque ya sentía que ya no podía, ya les había dado toda la medicina que según yo estaba para ellos y no pasaba nada. Cuando en ese momento me llaman al teléfono convencional y me llama una persona que yo la conozco, pero tampoco la había visto hace mucho tiempo, y me dice, no, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, típico que uno responde bien, claro, aunque se siente mal. Así Ya, yo le digo, bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa es que tengo algo que decirte de parte de Dios, pero no sé cómo decirte. Yo le digo, dímelo. Y me dice, el Señor dice que ya no te estés culpando porque Él ya te perdonó. Wow. Y que Él ya lavó todo lo que tú, ese sentimiento de culpabilidad, ya no, en Él ya no está. ¿Para qué lo traes a memoria? Ya no. Y entonces, yo sentí así como un alivio. O sea, es Dios. ¿Cómo usa a las personas? Sí, cómo usa. Y Es muchas tremendo. veces, ¿no, amor? Pastores que nos llaman y... Hasta ahora lo sigue haciendo el Lo Señor. sigue haciendo el Señor, Nosotros nos tenemos sigue. muchas, o sea, como pastores la responsabilidad es mucho más grande. Claro. Amén. Las necesidades hay, También. mucho más grandes también, pero la responsabilidad es mucho más grande. Pero cuando nosotros estamos así, que como que a veces decimos o pensamos, pero Señor, ¿hasta cuándo? El Señor utiliza pastores que ni siquiera lo tenemos relación así directa con ellos. Que nos dicen, mira, el Señor me dice esto. Y nosotros, wow, Señor. Amén. Tú estás con nosotros. Amén. Señor es bueno. Eres maravilloso. Es lo Eres máximo. maravilloso. Y miren, tal vez la gente piense que el Señor nos ha bendecido en abundancia de bendición material. No. Amén. El Señor nos ha bendecido en todo lo que nosotros hemos necesitado, poniéndonos gracia cuando Amén. hemos ido a un hospital. Actualmente yo le conversaba a la iglesia que cuando tú dependes de Dios, sabes que hace 3 meses no teníamos para el almuerzo. Claro. Chicos, no teníamos para el almuerzo. Y vinimos al tiempo de ayuno, pero nunca, cuando tú aprendes a depender de Dios, ni siquiera teniendo la posibilidad de golpear la puerta de tus papás, Claro. en ambos lados lo haces. Amén. Porque tú sabes de quién dependes, ¿no? Amén. Que fuera, pero sí estás como que, pero es más fácil. Y en nuestros papás dicen, cuando tengas algún proceso, alguna dificultad, venga. Pero nosotros tenemos que depender de Dios, ¿no? Y ese día vinimos, y el Señor sabe que no teníamos, y ya se terminó el culto, y ya cuando iba a salir la última persona, me dice, los invito a comer a la casa. Gloria a Dios. Y estábamos los dos. Ujú. Y entonces nosotros dijimos, vamos, vamos, porque el Señor sabía que vamos. Y estábamos allá en la casa y nos atendieron muy bien, muy bien. Salimos de allí y nos vimos volver a la cara y dijimos, y ahorita vamos a ver a los bebés. ¿Y los bebés? Salimos de allí, chicos. Y dijimos, ¿y los bebés? Ujú. Seguíamos caminando porque fuimos por la parte de allá donde viene atrás de la ciudad, donde mamá Yeah. Georgie, por allá atrás. Y veníamos en camino pensando en eso, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero vamos a ver a los bebés. Y cuando íbamos en la mitad del camino, una hermana también de la iglesia nos llama y dice, pastores, ¿dónde están? Le decimos, estamos yendo camino a los bebés. Dice, ya, vengan por la casa, así nomás dijo. Ajá, vengan por la Vengan casa. por la casa, nomás dijo así. Y fuimos a los bebés, los trajimos y dijimos, vamos a orar por una hermanita porque nos dijo, vengan por la casa. Cuando nosotros salimos, bueno, cogimos a los bebés, fuimos a la casa de ella, ella nos había tenido una comida especial Amén. para los 4. Para los 4. Qué Entonces, bendición. Dios conoce tu necesidad. Amén. Dice la palabra de Dios, aún la palabra no está en mi boca y tú ya las conoces todas. Amén. Es verdad. Gloria a Dios. Todas. Entonces, de pronto la gente vuelve a dejarles claro, la abundancia o las bendiciones no son por las cosas materiales que se reciben, Amén. sino por las maravillas que Él nos regala, incluso de contar con ustedes. Y Él se hace real, ¿no? De contar Él se con hace ustedes, real. o sea, ustedes por amor a Él están aquí ayudando en el ministerio. Amén. Dios Están sabe que ustedes lo sirviéndole. hacen por amor. Así es. Amén. Y yo le agradezco a Dios por ustedes, porque Amén. ustedes son una bendición que Dios nos ha dado. Amén. De ayudarnos Una a llevar el alegría. ministerio adelante. Un día yo le decía, Señor,
gracias por todos los servidores que has puesto en la iglesia. Amén. Porque incluso en este proceso, cuando el Señor nos llama, ha habido una transición. Y esa transición también ha habido mucho dolor. Amén. Claro. Muchos de pronto se fueron, muchos amigos, todo. Pero Dios un día nos ministró y dijo, es necesario, porque las almas son mías. Y deben aprender a depender de mí, nos Ajá. dijo el Señor a nosotros. Wow. Tienen Ajá, que aprender entonces, a depender de mí. Son no de tantas quienes cosas le que Dios rodeen. nos ha mostrado, nos ha enseñado y nos sigue Amén. enseñando. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que viene un mejor tiempo. Amén. Amén. Sí, sí, Amén. sí. Amén. Sí, será. Amén. Este 2025. Sí. Amén. Así es. Para especificarlo mejor. o sea. Amén. Así Amén. es. Aleluya, gloria a Dios. Así es. Sí. Bueno, yo sé que ha sido de bendición para todo este tiempo. La verdad, pastores, me siento muy, pero muy agradecido con todo lo que nos han dicho. Han cautivado mi corazón y aunque no crean, también me han dado consejos que necesitaba y no sabía que necesitaba. Ya sabemos. Pero de verdad, querido joven, querida persona que nos ven, te animo a que nos puedas comentar todo lo que has experimentado el día de hoy, puedas comentar tu testimonio, porque aunque no lo creas, te leemos, en verdad que te leemos y hasta oramos por ti. Amén. Si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta o quieres sugerir algún tema que podamos hablar, que estés pasando y quieras alguna respuesta, te animo a que comentes, porque nosotros podemos tomar muy en cuenta tu comentario y podemos crear también un nuevo podcast solo de ese tema. Así que te Amén. animo para que comentes. Sí, qué bonito es siempre compartir aquí, hablar del Señor, ¿verdad? Poder conocer más de Dios, porque Así como tú es. decías, Aarón, también uno aprende, o sea, o recibe Sí. consejos mientras está escuchando a quien uno está aquí entrevistando, Ajá. y eso es muy bonito. Yo siempre reitero, y es mi frase preferida dentro del podcast, es Dios es el protagonista de nuestro Así podcast. es, amén, Así que es lo amén. mejor, no te olvides de compartir. A ti, hermano, a ti que sí conoces del Señor, envíale, porque alguien siempre necesita una palabra. Alguien siempre está Amén. deseoso de escuchar. Alguien puede estar pasando un mal momento. Lo decían los pastores. No juzguemos, no nos juzguemos tampoco nosotros. Dios es restaurador, Dios tiene algo bueno para nosotros, Dios tiene un propósito. Así Si es, Dios nos amén. ha permitido vivir, porque tenemos el privilegio de la vida, el privilegio de la salud, Amén. es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Yo te aseguro que el Así Señor es. tiene un propósito, compártelo con las mayorías de personas que tú puedas, porque realmente yo creo que lo que más necesitamos nosotros es del Señor. Y lo decía hace un momento, es la base de nuestra nación es la familia. Amén. La base de Así nuestra nación es. es la familia, así que comparte a quien tú más puedas. Siempre los esperamos aquí en nuestro podcast, aquí en nuestra casa Monte de los Olivos, y qué bonito haber compartido con ustedes y con todos los que nos están viendo. Amén, amén. El día de hoy realmente hemos visto en este testimonio de pareja el reflejo del amor y la misericordia del Amén. Señor. Así es, Amén. así Yo es. realmente, personalmente, muy agradecido con ustedes, Gracias. no solo por este podcast, sino por toda la ayuda desde que yo ingresé a la iglesia, el consejo, tener esa palabra de aliento y como decía mi hermana aquí también, Alicia, el no juzgarnos, porque venimos a veces de un proceso muy duro. Y yo Claro. sé que allá, tal vez en casa o el que nos está viendo, puede estar atravesando algo difícil, algo que tal vez no lo encuentras en una contestación de oración o en una palabra. Yo te animo a acercarte a tu iglesia, a buscar un padre espiritual que pueda guiarte, que pueda darte ese consejo, ese aliento como lo fue para mí y que sé para muchos de aquí Así en algún es. momento hemos necesitado. Y si tal vez no lo tienes al alcance, si no eres cristiano, no te preocupes. Búscalo y aquí en Así la es. casa, Así de es. oración Monte de los Así es. Olivos, Aleluya. siempre Los habrá Amén. unos brazos Los abiertos para esperamos, ti. los Te esperamos. invitamos. Sí. Nuestros pastores, sus palabras finales, su despedida. Gracias. Bueno, quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que el principio o el objetivo de Dios desde la creación del mundo fue salvarte. Y ese ha sido es. siempre su principal objetivo. La palabra nos enseña a través de los profetas y con la misma vida de Jesús, de que Él dio su vida por amor a nosotros. Así es. Amén. Por Sí. quitarnos toda etapa de culpabilidad, por restaurarnos, por salvarnos. Así que yo sí te animo, como dijo nuestra hermana Alicia, que no te sigas culpando, que entregues todas tus debilidades, tu pasado, tu pecado a Dios y dejes que Él te levante, te restaure una vez más. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene lo especial,
Porque no envió, dice la palabra, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que crea en él será salvo, más que el que no crea será condenado. Pero sé que Dios tiene ese objetivo de poder ayudarnos por sobre todas las cosas. Así que te animo, corre a una iglesia, no importa el proceso que estés atravesando. Amén. No dejes que los pensamientos depresivos, que la tristeza, que el dolor te consuma y te lleve a tomar malas decisiones. Busca de Dios, escucha, ora, escucha alabanzas, busca una iglesia, el lugar donde puedas encontrarte con Dios, porque sé que Dios te va a sanar y te va a levantar una vez más. Amén. Amén. Nada, al igual que todos ellos, invitarle a usted a esta casa, Monte de los Olivos. Esfuércese y sea valiente. Quizás si tiene temor en acercarse, suelte ese temor, venga a la iglesia y permita que ese Dios de segundas oportunidades haga con usted lo inigualable. Amén. Lo esperamos y siga compartiendo estos podcasts que son una bendición Amén. para Así esta es. provincia, Amén. este país y para toda la juventud. Amén. Amén. Adelante. Los Nos esperamos. despedimos. Chao. Chao, Los los amamos. esperamos. Cuídense.